Hello, Ses. ¿Cómo vais? A mí, bueno, os voy a explicar una cosa. Tenía la única boda porque ya empezamos a tener una edad y ya no me empiezan a invitar a bodas. Pues tenía una en mayo, se fue a septiembre y ya no están juntos. O sea, imaginaros. Bueno, vamos a hablar y de mucho más con Raúl Bobet. Lo he presentado como el gran enólogo zen y antes hemos hablado por teléfono. Hola, Raúl. Hola. Por favor, así aún parece que seas más Illuminati. Siempre, siempre, esto siempre, siempre. A ver, ¿dónde Sí. estás físicamente? No, físicamente acabo de venir del Pirineo y, Ajá. y estoy en Barcelona ahora. Mm. Sí, sí. O sea que, pero bueno, lo voy a poner de hecho en el Pirineo, estoy de aquí, pero mira, ha sido hoy tocado Barcelona. Pero la mayor parte del confinamiento has estado con tus viñas en Sí, 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 sí. He Castelldefels. estado siempre prácticamente en Castelldefels, sí, sí. ¿Te Eh. tira más Custes del Segre que Priorat? No, tengo el corazón en los dos sitios. Lo que pasa es que yo siempre he sido un gran amante de las montañas, Pirineos, etcétera, etcétera, al margen de las viñas. Ujú. Y, y sí, lo verde me tira mucho, sí. Raúl, una persona que adora el silencio como tú, que ha cogido tantos aviones en su vida pasada, ¿cómo está viviendo todo esto? Ilumínanos. Yo no me he enterado, porque de hecho he estado confinado en 150 kilómetros y he hecho lo que he querido porque no había gente donde estoy yo. Por lo tanto, no. Lo tenía muy claro yo antes de esto de aquí, de que era importante tener espacio. Y mira, pues me he encontrado este regalo, ¿no? Increíble de poder estar paseando, no por Viñas, sino paseando por los Pirineos, porque no, en los sitios donde estoy yo, en el Pallars prácticamente no vive nadie y en la Vallfosca no vive nadie prácticamente. Esa es la realidad. Sí. Sí, sí, no, sé que mis padres te han venido a ver. Yo he ido a Ferrer-Bouvet en el Priorato, pero no he estado en el Pallars. Sí que en el Enclau de Vi, el programa que Ah, sí. hacíamos en el 33 con Josep Roca y Marcel Gorgori, fuiste Sí, uno de los invitados. Bueno, no, fueron a verte. sí, 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 así fue. Sí, sí. Hace tiempo estoy así. Sí, 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 Ajá. sí. Todos tenemos una edad, ¿eh, Raúl? No, no solo Bueno, tus vinos. bueno, la edad ya sabes que es lo más relativo del mundo, ¿no? Hombre, no Está en sé, a la mí esta cabeza. arruga de aquí ya me tiene frita. Bueno, pero está en la cabeza todo esto de aquí. Déjate de arrugas. Es importante lo que hay dentro. Hombre, Ferran me ha escrito cuando sabía que te entrevistaba. Pregúntale por el Saquit, el Petit Verdot, cómo envejece de guay. Bueno, todas las cosas que tienen mucha acidez envejecen bien. De hecho, el mérito del vino no es ni más ni menos que tener alcohol, lo cual quiere decir, si tiene una dosis de alcohol que protege contra ciertos microorganismos y oxidaciones, pero sobre todo la cinética de oxidación del vino está basada en la acidez, que es lo que le diferencia de otros fermentos, por ejemplo, como la cerveza, ¿no? Que tiene una capacidad de envejecimiento que es inferior, pero básicamente por este tema, por un tema del pH y de la acidez. ¿Sí? Y Riesling, Sauvignon Blanc, Albariño, Semillón, Syrah, Pinot Noir, Cabernet Franc, que a mí me chifla hasta más que el Cabernet Sauvignon, Merlot y ese Petit Verdot que nosotros también elaboramos en Marema y puedo entender lo difícil que es de elaborar. ¿Con cuál de estas variedades que encontramos en Castelldefels te sientes más identificado? Es que mira, para mí hacer vino es un reto personal de dibujos que tengo en la cabeza. Has nombrado todos estos vinos, que es cierto, pero tengo en la cabeza proyectos de Chenin Blanc, proyectos de Chardonnay. Porque básicamente, y tú de esto de aquí, por una cierta proximidad familiar, sabes, Italia ha hecho una cosa que es increíble. Los italianos son muy listos en esto. Que ellos sabían que todas las selecciones masales que existen en Francia, que se han hecho y en Italia, que se han hecho durante generaciones, es muy difícil de imitar esto de aquí porque te llevan un tiempo importante, ¿no?
Y como en viticultura las cosas se miden por tiempo, pues entonces, y aparte el marketing que se ha hecho es increíble y saben que las grandes mesas siempre habrá. Lo que pasa es que a precios increíbles, grandes chardonnays, grandes, grandes pinot noirs y grandes burdeos. Y los italianos han hecho, fíjate bien, han preservado sus variedades, pero se han hecho los grandes toscanos y han hecho en el Alto Adige los grandes Pinot Noirs y Sauvignons, Pinot Grigio, pero sobre todo grandes Chardonnays en este momento, ¿no? Y los Ujú, Franciacortas, y los Franciacortas. Claro, lo mismo han hecho los suizos en la zona alemana, en Grisón. Aquí no tenemos imaginación muchas veces, no nos damos cuenta que en las grandes mesas siempre habrá de todo, pero habrá gente que, evidentemente, pues un gran chardonnay es una cosa increíble, pero si lo haces en una zona que no toca, yo prefiero mil veces una variedad de aquí, pero mil veces. Pero este mercado existe y este mercado existe en las grandes mesas y es un mercado que no se puede despreciar. Lo que pasa es que se tiene que ser muy consciente que hacer esto te van siempre a comparar con los grandes vinos. En cambio, ujú. por ejemplo, tenemos más la suerte, si hacemos un gran vino en el Priorato, pues hay menos margen de comparación, porque tienes una cariñena mágica increíble allí, etcétera, una garnacha, pero bueno, te pueden comparar con el ron en parte, ¿no? Pero ya es muy diferente el margen, digamos, ya tiene unas características muy específicas. En cambio, y si haces variedades que son más mediterráneas, ni que sean, digamos, muchas de ellas, sabes que con la garnacha, pues hay gente desde Algeria hasta Ujú. Francia, etcétera, etcétera, todo el mundo clama que es suya, pero, y así con muchas cosas, pero son variedades mediterráneas, pero en cambio, digamos, pero tienen también un margen específico, ¿no? Si te atreves con estas grandes variedades que están por todo el mundo, en California, en Australia, eventualmente en Francia, ahora en Alemania, etcétera, pues entonces te van a comparar. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, Ujú. bueno, para mí es un tema, es un reto intelectual, personal, potente de soñar cómo puedo elaborar, sea un Shiraz, sea un Chardonnay, sea un Petit Verdot, cómo domarlo, o sea un Cabernet Franc, cómo matizar todas estas partes más especiadas, sobre todo tengo mucha debilidad por los Pinot Noirs y por los Rieslings, si no, no haría esto de aquí. Pues claro, y si has viajado y te gusta y has vivido de una forma intensa todo el mundo de la investigación, pues porque, claro, a mí me interesa mucho no elaborar un trocken, un seco, digamos, Riesling, que no tiene nada que ver con los grandes osleses, los grandes CBAs, los grandes Stelleses. ¿Por qué no hacer esto de aquí si has catado muchos de estos vinos? Tanto para mí no es copiar nada, sino es hacer mi versión de todo esto de aquí. Y en este sentido, pues es muy difícil responder dónde se inclina mi corazón, porque también está por la cariñena, claramente. Mi Ya. corazón se inclina claramente por hacer el sueño que yo tengo dentro, que es lo más difícil, es definir tu sueño. Y una vez lo has definido, tienes que utilizar, bueno, tienes que diseñar las viñas y después la elaboración de acuerdo con esto, ¿no? Y yo me sirvo un poquitín como si estuviera haciendo música y haciendo Has dicho dibujar discontinuidades. antes, Sí, sí, pintar. es un poco hacer sí, para pintar tienes que hacer diseño de experimento, como un músico hace, y tienes que hacer una especie de, sí, algoritmos eh, que utilicen las distribuciones heterogéneas diferentes y de esta forma tener margen de maniobra, nada más que esto. Pero a ver, un hombre que ha investigado tanto, porque la gente ya te conoce, pero vuélvenos a decir todo lo que has estudiado y todo lo que has investigado, No, por no, pero esto favor, no cuenta. por favor. Yo, Tu yo vida solamente pasada. mi vida Antes pasada, de no. ser un monje, no, un monje del vino, antes de elaborar en lagares de monjes, quería decir. No, básicamente me gusta la poesía. Eso es lo que soy. Y me gusta, y aparte, digamos, me gusta el campo y todas esas cosas de aquí. Y me gusta la filosofía.
Y para vivir, pues sí, he tenido que estudiar ingenierías y historias de estas de aquí. He tenido que Y, hacer y data y mucha science investigación y mucha científica. investigación científica, sí. Esto sí me ha gustado mucho, Y al sí. final ha llegado la poesía después de tantos números, de tanta química. Bueno, la poesía llegó mucho antes. La poesía llegó desde pequeña. Sí. Siempre me ha Sí. encantado la poesía, sí, sí, sí. Y has estado mucho Poesía, tiempo viviendo en Estados Unidos. bueno, he estado tiempo viviendo y viajando a Estados Unidos y un poquitín intentando integrar todo la forma de hacer y de entender el vino en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, la visión nada complejada de los australianos. Y creo que si un poco intentas integrar esto, te das cuenta, ¿no?, de lo que es el vino. Y el vino es algo sofisticado, cultural, y que, bueno, pues ocurre que en la Edad Media hay unos señores que empiezan a seleccionar y seleccionar uvas a base de los viajes y viajes. De hecho, no deja de ser como otras cosas ha pasado, ¿no?, una especie de selección genética. Y esto ocurre sobre todo este siglo XI, XII, XIII, en el centro de Europa, gracias a los monjes. Y bueno, claro, como ahora hay marketing, pues ahora está de palabra, ahora está en uso solamente la palabra natural, ¿no?, que es un poquitín es un contrasentido a lo que es el vino, que el vino es algo tremendamente, tremendamente antropológico y tremendamente importante para la cultura humana. Pero bueno, como estamos en el mundo del péndulo y del marketing, pues es lo que hay. O sea, ahora se utilizan nombres, adjetivos y cosas, todo es natural, ¿no? Pero la definición de natural es compleja, como desde el punto de vista científico, desde el punto de vista racional, si lo quieres, ¿no? Ujú. Raúl, ¿te acuerdas cuando hicimos el speech tasting para Custes del Segre? ¿Cuántos vinos catamos tú y yo juntos? Ah, sí, Que muchísimos. fueron 20 en una hora, no sé, era muy, Sí, sí, era sí. tú, super zen, filosofía y la Falgueras, taladro, ¿no? Ay, ¿qué te has congelado? Ay, me tenía que decir, no, hombre, taladro, no, que lo hiciste muy bien o algo así. Ah, ¿vosotros estáis conectados? Sí, sí, Aranda y yo. Illuminati siempre, pero ya nos gusta. ¿Sí? ¿Raúl? No, perdón, es que te había perdido. Un momentito. Sí, ¿me oyes Sí, ahora? ¿Me oyes? sí, sí, sí. Vale, es que Que te había digo perdido, no sé que por qué. sí, sí, ha habido un momento ahí, estos duendecillos, Sí, que sí. era tu filosofía super zen y Falgueras ahí marcando el ritmo de un speed tasting muy speed. Bueno, somos un gran equipo, sí. Hacemos un gran equipo, no lo dudo. Somos el yin y el yang, tú y yo. Más o menos, yo creo que sí. Sí, sí, Hombre, nos caemos muy bien, eso sí. eso sí. Bueno, a ver, la gente va a empezar a pensar aquí cosas, lo que piense, lo que quieran. Bueno, o sea, me llama 10 minutos antes y me dice, ¿de qué hablaremos? ¿De sexo? Y digo, bueno, pues sí, ¿no? De confinamiento, todo. Pero claro, yo siempre te dibujo como el enólogo más zen, más espiritual, que todo lo hace meditando y con esos silencios que haces, que la clavas, porque da mucho que hablar. Como esto que has hecho del vino natural, me callo. Exacto. A ver, Bueno, explícanos, sí, de los a ver, Pirineos estos occidentales catalanes, sí. sí, debes tener un mogollón de miedo añada por añada, ¿no? Con las heladas, tienes una climatología heavy metal. Bueno, hay dos opciones en cuanto a, o sea, todo esto viene un poquitín de la frustración de que los vinos españoles, como tú sabes, desde el punto de vista son hedonistas, desde el punto de vista, digamos, de longevidad y de delicados y una acidez, digamos, más cortante, pues evidentemente no estaban clasificados así, ¿no? Entonces yo tuve la duda, digamos, de si jugar con latitud o con altitud. Ajá. Bueno, pues al final, digamos, opté por la altitud, ¿no? La altitud tiene problemas, sí, tiene problemas, como tú has dicho. No tanto de heladas, porque como
si no estás en una meseta, lo que ocurre, digamos, que las heladas normalmente son mucho más, hay heladas también, pero muchas menos, ¿no? Porque florece muy tarde todo y aparte, digamos, en los sitios más altos, pues hago ciclo corto, ¿no? Pero Ujú. los problemas graves es la fauna y el problema grave es el granizo. Y en ese Eso. sentido, si todo está protegido por redes, de lo contrario no podrías prácticamente vendimiar, ¿no? Muchos Como años. Argentina. Sí, como en el sur de Mendoza, sí, sí, y Ujú. también como en el sur de New Zealand, en Central Otago, etcétera, etcétera, donde tienen el mismo tipo de problemas. Sí. Mm, mm. Mira que creo que por aquí nos ha puesto un comentario, aparte de Xavi Legal, Tim Atkin, te está saludando. Tim Atkin Eh, te saluda mucha gente que dice que el crack, el Raúl Bobet, el Payars saludos, es un paradís, nos dicen. saludos a todo el mundo y invitaros a todo el mundo a venir cuando queráis. Pero bueno, vamos a profundizar en lo que tú Sí, creas pertinente. sí, sí, pero Raúl, cuando invitas a todo el mundo de Barcelona a Castelldefels, ¿cuánto hay? No, no es nada. O sea, tú sabes que los viajes, si valen la pena, Depende qué son una música experiencia. escuches. Son una experiencia y depende con quién vengas, sí. Son una experiencia. Pero son 2 horas 15 minutos, o sea que no es nada. Después de estar 3 meses encerrados, no es nada. A ver, a mí algo que me obsesiona mucho de Exactamente. tus vinos, y tengo por aquí en la mente un 2008 de Ferrer Bovet a selección especial, que tiene un 97 puntos Parker, también el 2016, que tenéis muy buena puntuación, el 2015 de Talarn, que también me chifla, el 2008 de Mahan, que también tiene 95, el Ecam Esencia. A ver, ¿cómo trabajas esa textura en tus vinos? Eh, Textura. Sí, a ver, la textura del vino depende, como la gente que le gusta el vino, Ujú, depende de la cantidad de fenoles, extracción, será la palabra clave, y depende también de autólisis, que serían manoproteínas y polisacáridos, y depende por otra parte por otro elemento exógeno, como pueden ser la barrica, sobre todo por la parte de los gitaninos que le puede dar. Claro, aquí la gracia siempre está en los grandes vinos del mundo, en polimerizar y en no ujú. exagerar nada. Es como cocinar, hacer vino, exactamente. Entonces, si exageras algunos de los elementos, ocurre bueno, digamos que se solapan elementos, entonces tienes que intentar, digamos, ser lo más fino posible trabajando. Pero para hacer esto lo más difícil, de nuevo, es saber lo que quiere hacer, cuánto tiempo va a estar en botella, porque claro, no es lo mismo un vino. Aquí hay elementos que se llaman sinergias, esto de aquí. Desde el punto de Ujú, vista del análisis sensorial se llaman sinergias. Es decir, que la acidez, por ejemplo, se nota más cuando hay más taninos y la acidez se nota más cuando hay menos azúcar y la acidez se nota más cuando hay menos alcohol. Todo esto de aquí se tiene que tener en cuenta en cuando hablamos de textura y en general cuando hablamos de cualquier cosa relativa al gusto, a la boca, ¿no? Eh, y después, por otra parte, hay una contradicción siempre que es lógica, que es, ¿quieres hacer un vino para que dure o quieres hacer un vino inmediato? O ujú. quieres hacer lo que los españoles llamamos un vinazo inmediato, ¿no? Que sería la contradicción de un vino que sería más fino y que dure mucho tiempo. Claro, cuando haces el vino, te llegan contradicciones porque precisamente la gente que lo toma no sabe en el momento que lo va a tomar. Y aparte hay una cultura más hedonista, la mediterránea, ¿no? Y es difícil exactamente, digamos, precisar esto. Por lo tanto, aquí lo importante es, ¿haces el vino para ti o haces el vino para los demás? Esto sería la segunda pregunta que tendrías que responder. Claro, el sueño de cualquier persona que tenga el vino dentro es hacerte el vino para ti. Porque de esta forma no te traicionas a ti mismo, digamos, ¿no? Pero entonces tiene que ser consecuente que a veces los vinos tienen que tener un cierto tiempo en botella. Porque ten en cuenta que
parte proteica de la saliva está muy relacionada con la cantidad con el tipo de taninos que tienes y específicamente si estos taninos están más, se unen o no se unen. Esto se llama polimerización y entonces todos estos radicales hidroxilo, que son los fenoles, que es cuando te comes, digamos, una fruta muy, muy áspera, lo que notas precisamente son estos fenoles. Y entonces en el vino pues tienes que tener en cuenta que todo tarda tiempo. Entonces estos matices de boca tienen que estar con lo que hemos hablado antes, la extracción, de toda esta cocina natural, digamos, ¿no? La cocina física, que no es una cocina química, sino física, pues la integral de esto precisamente responde a la pregunta que tú me has hecho en estos momentos. Me encanta. No, pero de verdad, tienes muchísimos fans, pero mira, para decirte, cuando voy a dar clases a Girona, fuimos con mis padres porque tenía algún bebé pequeño y fuimos a comer a casa de los padres de Josep, Joan y Jordi Ah, sí. Roca. Y Tito nos regaló, nos puso uno de tus vinos. Y luego el otro día entrevisté a Manu Guix y habló que era muy fan de tus vinos. Y él dice, no, no entiendo, pero soy muy fan. O sea, es verdad que tus vinos son muy meditados, muy intelectuales. Podrían parecer extremos, pero no lo son, porque no te estás traicionando a ti mismo, la crítica te adora, pero también yo en el Celler de Gelida, la gente es muy fan de tus vinos, ya busca esa etiqueta, ¿no? ¿Estás sorprendido? Bueno, un poco sí, porque la realidad es que a mí me gusta más la discreción, si se puede. Ya, pero no lo Entonces, eres. bueno, No eres discreto y bueno, tus vinos tampoco, son elegantes, pueden ser sutiles, profundos, enigmáticos, zens, pero no pasan desapercibidos. I'm sorry, tú bueno, no. tampoco. Bueno, no tienes por qué pasar desapercibido por la vida, pero tienes que vigilar de no pisar a nadie y tienes que vigilar Mm, siempre de entender que, pues que todo el mundo hace sus interpretaciones y no hay nada mejor, nada peor, sino lo que hay son interpretaciones y tienes que ser honesto con ti mismo. Y yo creo que no hay nada más, porque estamos delante de un producto que precisamente lo que tiene que dar es placer y este placer se puede conseguir de varias formas, de cada uno lo entienda a su manera, pero a veces si es un poco tranquilo y un poco con tiempo y es con familia, con amigos o solo, pues y se da un poco de tiempo al vino, pues se entiende mejor. Porque detrás de las botellas de vino, de muchas botellas de vino, hay mucho trabajo. Y a veces pues a quien hace el vino pues le gusta, ¿no? Que, bueno, pues como todos, ¿no? Como cualquiera, cuando escribes algo o con lo que sea, pues siempre te gusta que te entiendan un poquitín lo que pretendes hacer, mm, ¿no? que te entiendan es la clave. ¿Sabes qué? Sí. Nos ha escrito alguien que dice, mira, dice Jordi Pazo, yo fui el último sábado que se pudo hacer visita, una experiencia única con Raúl, supongo que en Castelldefels, ¿no? Antes Pues del saludos, confinamiento. saludos, sí. Pero claro, tú estás elaborando estos vinos en los Pirineos y luego tenemos la garnacha, la cariñena, lo que decías, variedades mediterráneas en el Priorato con Ferrer Bouvet, que la última vez que fui fue el 30 de diciembre del 2016, me acuerdo Ujú. perfectamente, no estabas, pero es que claro, la pedazo de sala de cata que tenéis con esa vista a las viñas estaba todo lleno de fog, de niebla. Fui con Lorenzo y fui con su tío, que ya sabes que también se dedica al vino. Y os decía, bueno, hay unos... Les pasé luego un vídeo porque es que no vimos Porque no nada se veía de nada. las viñas, no vimos nada. Pero bueno, quedaron estupefactos El, por el, 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 todo. el prior- el priorato tiene una cosa que es muy interesante y por esto los monjes van allá a Escaladé y todo esto. Pero pasa lo mismo en Porto y pasa lo mismo en Banyuls y pasa Mm, lo mismo en Côte-Rôtie con los monjes. ¿Eh? Y este es un oxímoron, es una contradicción aparente, química, ¿no?
Y esto en química se llama buffer capacity, al poder tampón, digamos, de los ácidos orgánicos débiles, que los médicos lo conocen muy bien también, porque nuestro organismo en parte se beneficia para no cambiar los pH, los niveles de pH. Bueno, lo que ellos descubren, los monjes, indirectamente, sin medir nada. A ver, se nos ha quedado congelado. Sí descubren Los es monjes. de que, es de que los vinos del priorato, ¿sí? ¿Me oyes ahora? Ujú. Sí, 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 sí. Entonces lo que descubren es de que eh, teniendo una acidez baja se puede tener un pH muy bajo. El pH es lo que hace que los vinos duren mucho tiempo. Y en el Ujú. priorato lo que tiene es un alcohol elevado, relativamente elevado, digamos, porque tiene mucho azúcar y un pH muy bajo. Esto es una contradicción Mm. flagrante, ¿no? Y es porque no hay potasio en las tierras de licorella, ¿no? Y esto hace los vinos tremendamente, digamos, longevos, interesantes, ¿no? Sí, esto es así. Por esto yo he apostado mucho por la cariñena. Y de hecho la garnacha la plantaré la veo más la garnacha la forma de interpretar mía, subjetivo, 100%, y sin querer dar aquí ninguna lección a nadie, Dios o menos, ¿no? Voy a hacer una garnacha a más de 1000 metros, sí, aunque sé las dificultades que voy a tener, ¿no? Pero es más esta parte especial que me interesa. En cambio, la magia de la cariñena a mí me maravilla en los prioratos, sí. Pero te persiguen los monjes, o sea, no sé si lo estás viendo. Priorato, luego tus estos lagares del siglo XII en Castelldefels. ¿Ves Es que si mágico, no sí, sí, fueras sí, sí. enólogo podrías haber acabado siendo monje sin sexo? Bueno, mira, la historia, que la he repetido muchas veces, es de que cuando yo buscaba la finca del Pirineo, me perdí. Esta es la realidad. Me perdí y de hecho, si alguien viene a la bodega, yo no fui por el camino de la bodega, fui por un camino, digamos, por la parte más alta, bordeando, porque de hecho me perdí. Y en estos momentos yo estaba muy atareado, porque estaba trabajando, ¿no? En otra empresa, etcétera, etcétera, y estaba cansado y me quedé dormido. O sea, hice una siesta un domingo, un momentito, y me levanté y tuve este sueño de que me moriría allí. Digo, yo me voy a morir aquí, pero en plan positivo. Y digo, pues tengo que comprar la finca. Y en la finca yo no sabía que había ni la ermita, al principio, después la vi, evidentemente, pero no sabía que había todos estos 9 lagares del siglo XII, muy grandes, por cierto, y todos gravitación, todos que funcionan por gravedad, ¿no? O sea, fue Ujú. como un flechazo, sí. Como una Tuvo como un visión. mensaje, sí, tuvo un mensaje, sí. Yo tenía que estar allí. Pues quizás sí que los monjes me persiguen. Bueno, es que si en vez de enólogo fueras monje, a mí no me sorprendería. ¿A ti? No, tampoco. Lo del celibato, pero aparte de eso, o sea, tú meditas cada día, Bueno, medito menos de lo que me gustaría, pero últimamente tengo más tiempo, sí. pero has Sí, cambiado la estructura cerebral. bueno, yo creo que si estás un poco tranquilo, las cosas salen mejor, nada más que esto de aquí, pero esto es una cosa súper antigua. De hecho, en catalán se llama badar, que es no pensar en nada durante un rato al día, y esto es sano. Y ahora se ha descubierto que es sano, ¿no? Pero ya se ve esto de aquí, de que si intentas estar algo tranquilo y no pensar en nada, pues más bien tienes más ideas, sí. Y nos sobran Mi- tantos móviles, sí, nos sobran, los móviles nos sobran, sí. Ya, ya. ¿A quién se lo dices? Mira qué dice Chicota. Dice, Bouvet no es solo vino, es una filosofía, una ciencia de la vida. La primera vez que fui a Ancús, no solo me enamoré de sus vinos. Un plaer absolut, pone, un placer absoluto. Bueno, Bueno, porque, a ver, los Pirineos son bonitos de por sí. A ver, las cosas son muy sencillas. Cuando uno va a un paisaje que es bonito, pues evidentemente se impregna del paisaje.
Y está en Ujú, un sitio que es mágico, esto lo tengo que reconocer, donde no hay gente y ahora estamos entre la Vall Fosca a 1.250 metros, Santa Engracia, que es mirando al norte a un poquitín más de 1.000 metros y toda la finca de Encús, que es una montaña esta ujú. aquí que mira más al sur. Hombre, pues sí, pues hay que reconocer que si vives en un sitio muy bonito, pues tienes que estar agradecido a poder vivir cada día esta especie de, cuando me levanto muchos días, pues si es real o no es real, lo digo, porque es como una foto, ¿no? Pues, pero ¿cuándo empieza el proyecto? Porque ya te podrías haber acostumbrado, guapo. Sí, pero Ya cada llevas vez me unos sorprende, años. aún me sorprende. Me empieza el año 2001, 2000-2001 empieza esto. Sí, Ujú, sí, 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 ujú. me acostumbro. Sí, sí, pero uno a la belleza siempre No te se sorprende la acostumbra. belleza, siempre. No, no, sí, sí que no porque No, siempre, como es cambiante, no, es pues verdad, Raúl. Yo mis hijos por la mañana no me puedo creer que tengan unos niños tan guapos. Y pues, también, sí, y esto os lo tengo que decir. Yo, cuando veo a mi marido al lado, no me creo que me haya tirado un tío tan guapo. Aún. Y hago el martes 8 años de casada, imagínate, imagínate. Bueno, por favor, explícanos este rosado que haces con Merlot y Petit Verdot, el Jana, por favor. ¿Qué cosa? a ver, a ver, es que a mí me preocupan todas las cosas, a mí me gusta, soy un poquitín provocador, ¿eh? Y Ah, entonces no me gusta a mí que los rosados estén tan denostados y que el rosado sea solamente el sinónimo de fruta y sinónimo de algo fácil y algo de verano. No, porque de hecho hay la posibilidad, y de hecho existen, ¿no? Rosados que se envejecen durante muy longevos y van ganando complejidad. Y donde lo más importante, como los grandes blancos, no es la nariz, es la boca, es la textura. Y ujú. entonces, bueno, pues el tema es cómo hacer un rosado longevo, textura. Y de hecho estoy haciendo pruebas con garnacha. Estoy probando cuando la garnacha envejece más, si voy a preferir hacer, quizás el llana va a derivar a garnacha en el futuro, pero las pruebas son con la acidez del Petit Verdot. Tengo un merlot en un sitio que es increíble. Tú sabes que el merlot es la variedad más difícil que hace, por esto solamente hay petrus prácticamente como pureza, ¿no? A mí, Va- a mí es mi favorita, pero nunca lo puedo decir porque todo el no, mundo es Pinot Noir Forever and Ever y si dices Merlot eres una basta. no, el merlot es una variedad muy difícil, esta es la realidad, porque o es muy verde o bien o está sobremadurado. Pues y esto no es fácil de encontrar equilibrio en el merlot. Ujú. Y, y por esto, pero hay mucha finura si lo sabes trabajar bien, si lo sabes trabajar bien. Y por esto es una base de Merlot Petit Verdot, pero está compitiendo, o sea, mentalmente estoy en estas dos cosas compitiendo con la garnacha y vamos a ver dentro de 2 o 3 años quién gana la batalla. Interior. Pero Pero de sí, la momento, batalla interior. Pero de momento esta la está ganando el Merlot Petit Verdot y pero el objetivo es el mismo, es la textura, es demostrar que podemos tener un rosado que envejece durante mucho tiempo, que es mucho mejor al cabo de 5, 6, 10 años que no al año uno. Este es el reto que yo tengo. Hay muy pocas botellas, evidentemente, de esta llana, ¿no? Y repito, un gran rosado empieza por la boca, no empieza por la nariz, porque ten en cuenta que la oxidación de todos los ésteres, que la gente ve toda esta parte frutada, que son los ésteres, es bastante rápida. Por lo tanto, esta fruta tiene una parte efímera y una parte de monotemática. Y en los grandes vinos lo que tiene que tener es más complejidad, ¿no? Y aquí está la lucha de este jhana rosado, que jhana es una técnica de meditación. O sea, tengo bastantes nombres que son del sí, sí. sánscrito, ¿no? Sí, 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 sí. nos encanta. Mira, por aquí Floreta de Punen dice, tengo un Jana preparado para celebrar el desconfinamiento y Jordi Pazo también nos dice que es espectacular el Jana. No, yo estaba pensando también en todo lo que haces de método ancestral. Hmm. Hago una versión de método ancestral purista, purista, ¿eh? Que cuando empezó los vinos espumosos en Francia, empiezan como todo por un error, ¿no? Una refermentación en una botella. Entonces esto lo encuentran interesante.
Las refermentaciones en botella tenían dos graves problemas. Uno, no se medía bien hace 200 años, no se medía bien la cantidad de azúcar y por otra parte la resistencia del vidrio Ujú. no era homogénea y aparte pues, tiene la resistencia que tiene, con lo cual los peligros eran más que evidentes. Esto gustó y desde luego la persona que inventó el método de Champenoise es tremenda. Tenía un concepto muy claro de la cocina. En la cocina hay un concepto que es muy interesante, que es que cuando haces postres sobre todo, o sea, lo ácido con, con aceite, que sería digamos, toda esta parte de polisacáridos y monoproteínas, y esto de aquí lo mezclas con algo que en el cerebro lo engañas, que sería la parte oxidativa de aldehídos. Esta Ujú. mezcla, a la gente que le gusta la cocina, sabe que es una mezcla muy interesante, ¿no? Porque es compleja. Y por lo tanto, haciendo un vino base que no tiene ningún interés, que tiene muy pocos precursores, a 10 grados y medio aproximado, leche de azúcar y refermentas, pues esto tiene su magia. Esto tiene, digamos, el único inconveniente es que eres un poco esclavo de esta autólisis, ¿no? De esta autólisis de envejecimiento con las vías. Y yo intelectualmente, básicamente, un reto con mí mismo que hice congelar una tina, es decir, Ujú. hacerlo puro. No, no hago un ancestral a 3 4 atmósferas, que sería lo lógico, porque es imposible hacerlo a 6 7 pero yo lo hago a 6 7 haciendo exactamente, calculando la diferencial, o sea, la cinética de fermentación, que sería la diferencial de azúcar con respecto al tiempo, y teniendo muy en cuenta el potencial que tengo de frigorías, ¿no? Es decir, la diferencial de la capacidad que tengo de calor, o delta Q con respecto al tiempo. Entonces, donde se cruzan estas líneas, y esto necesitas mucha experiencia, puedes obtener, digamos, sin añadir ningún tipo de azúcar, puedes acabar a 6 atmósferas, como si estuviera haciendo un champañoise, pero cogiendo la manzana, haciendo un Ajá. símil, no tan verde, un poco más madura, con lo cual tienes más precursores y no eres tan esclavo, ¿no? Y después también, y lo dicen bien la gente que hace champán, ¿no? De que nunca puedes tener una cosa intensa, nunca puede ser fina, compleja. Es cierto que la intensidad está reñido, entonces, y por esto nunca puede haber un gran Sauvignon Blanc que hacer un gran champán, en parte, ¿no? Pero como yo me especialicé en precisamente en saber romper los enlaces de azufre cisteicos y genéticamente es la variedad que tiene prácticamente más proteínas y esto tiene que ver con las propiedades coligativas y con esto quiere decir grasa en la boca y esto quiere decir tamaño de burbuja. Entonces todo esto lo tenía en la cabeza y entonces hago una versión, digamos, muy específica de este ancestral. El taika. El taika que quiere decir en finlandés, en finés, quiere decir mágico. Mágico porque, bueno, por digamos, un homenaje al silencio, al silencio de los sitios fríos donde, digamos, nadie está, puedes estar 2 días sin encontrarte a nadie, ¿no? En el norte de Finlandia, en el norte de Suecia, ¿no? Pero en este caso, digamos, me gustaba el nombre Taika, es una experiencia que tuve, ¿no? En el norte de Finlandia, andando solo y todo este gran silencio que es un silencio con ruidos diferente del silencio de los desiertos y diferente del silencio de los fondos marinos, ¿no? O cuando te hundes un poco en el mar. Pero todos estos silencios son mágicos. De aquí, Es un silencio Taika. diferente del mar y diferente del desierto. ¿Qué es? Sí. La ausencia de ruido. Bueno, el ruido, digamos, hay una parte muy importante que se llama los contrastes. O sea, si no hay Ujú. contraste, esto, pues, Ujú. claro, el silencio te penetra. Ujú. Bueno, Ujú. normalmente hay viento, muchas veces hay viento, puede haber el ruido de agua, puede haber Mm. el ruido de algunos animales, eh, pero es este silencio solamente de naturaleza que sabes que no va a cambiar esto de aquí. Y hay momentos donde no hay viento, donde el silencio es muy, te integra mucho, ¿no? Es que estoy pensando en el final de una película que me encanta, que es El piano, cuando están en la playa
que ella se intenta, en el barco, se intenta suicidar y tiene una gran frase sobre el ruido. Luego te la pasaré por WhatsApp. Mira, Jorge Ollero Sommelier te pregunta, ¿los ancestrales tienen o pueden lograr un carácter evolutivo de guarda? Aquí está el tema, digamos. La etiqueta ancestral en sí es cómo lo haces. Es decir, de la forma que yo lo Ujú, hago, puede durar igual o más con champán, porque depende todo del pH. La gente tiene ujú. que entender que si tú haces un ancestral a pH, como hago yo, a 2,8 es una barbaridad. Pues envejecer lo que no está escrito. Sí, Si sí, tú haces sí. un ancestral que tú lo recoges o una zona más cálida, donde no tienes este pH, evidentemente, pues la longevidad será la que es, ¿no? Normalmente los ancestrales, como si no añades azúcar, lo que haces, evidentemente, aquí es recogerlo con una madurez más alta. Si Ujú, recoges una madurez más alta en un sitio donde es más cálido, pues evidentemente limitas la mm. evolución del producto, ¿no? Pero si lo haces en un sitio tremendamente frío, tienes la ventaja de tener estos precursores y tener una capacidad de envejecimiento igual o superior a cualquier champán. Es un tema de pHs, no es nada Ujú, más que ujú. esto de aquí. Y no, ¿sabes qué me he acordado también? Y es triste porque lo leí en Cantillón, en Bélgica, que es una fábrica de cerveza, que decía que el tiempo no respeta lo que se hace sin él. Y antes cuando hablabas también del Jana, cuando ahora te oía hablar del ancestral, es verdad, ¿no? O sea, al final tu poesía, tu silencio también se ha hecho a través del tiempo. Bueno, yo creo que todo el mundo experimentamos que cuando a veces está poco tranquilos, pues es esto, es más, piensas, sabes más lo que haces, estás más reflexivo, eres más creativo y todo el mundo experimentamos lo contrario. Cuando estás agobiado, pues evidentemente las ideas no fluyen, ¿no? Como tienen que surgir y no hay nuevas ideas, ¿no? Yo creo que lo experimentamos todos esto de aquí. Pero tú, Raúl, ya eras reflexivo de siempre, de niño, o lo has hecho con el Bueno, tiempo. yo he sido bastante, de niño era muy malo ya, bastante tremendo. Pero no, sí, sí, sí. No, Digamos que no, yo no te para pega, no te sí, pega. sí, sí, no, 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 sí que era malo, sí, sí. Eres furbo, Eh, eres listo, pero no te pega a ser malo. ¿No te bueno, malo es crees? una forma de decir las cosas, digamos, ¿no? Pero sí, sí que desde pequeño, sí que es verdad que supongo que para compensar, porque todo el mundo intentamos compensar cosas, Ujú, sí que he hecho, cuando nadie, o sea, en los años 70 yo hacía yoga, sí, sí, después de Zen, sí, también a finales de los 70 hacía Zen, cuando aquí no se hacía esto de aquí, ¿no? ujú, Y ujú, siempre y siempre, desde los 16 años, me ha gustado mucho siempre comparar toda la filosofía más racionalista, más existencialista, compararla con una filosofía de una visión más holística, más global, ¿no? Y de aquí la afición, digamos, al mundo oriental y parte de este mundo oriental eran los Vedas, ¿no? Los escritos de los Vedas y el sánscrito, y de aquí vienen ujú. estos nombres. Y esta fue una cosa que me impactó, la concreción del vocabulario y, y también entender de que básicamente en pensamiento evolucionamos poco, por desgracia, ¿no? Y pero que Ujú. las grandes preguntas filosóficas existen aquí desde que las tenemos, desde que lo tenemos escrito, ¿no? Las grandes preguntas de Platón aún son totalmente vivas y las grandes preguntas de los grandes filósofos chinos también y pasa lo mismo, etcétera, etcétera, con todos los filósofos clásicos. Es decir, que evolucionamos mucho desde el punto de vista de técnicas de comunicación, en ingeniería, pero las grandes preguntas de la vida están aquí y, Ujú. um, Y siguen y sin no hay una respuesta. gran, no hay una gran evolución y por lo tanto los silencios son importantes. ¿Sí? No, no, yo estoy aprendiendo, ¿eh? Tú ya sabes que a mí soy muy fan del ruido. No, voy a beber algo, porque tú no bebes nada. No tienes ahí ni un ECA, ni un talar, no tienes nada. Acabo de llegar. He hecho Ya una lo gran sé. cata precisamente, he hecho una gran cata esta mañana, Ujú, porque los que hacemos vino tenemos que vigilar un poco, porque precisamente como casi cada día cato yo, pues tienes que vigilar un ujú, poquitín, sí. ujú.
Totalmente, totalmente. Y bueno, ya has visto, ¿no? Que también ha sido la bebida que nos ha acompañado mucho en este confinamiento, ya sea por intelectual, ya sea por calma, ya sea por silencio, que el vino, bueno, ah, sí, hemos conectado más con él, los consumidores normales. Yo también, sin trabajar, he conectado más con el vino. Todos, estos días, dices, días has conectado más con el vino. ¿Me estás Sí, diciendo esto? sí, Bueno, es sí, esto, sí, como cuando se tiene consumidora, no tiempo, como catadora. cuando se tiene tiempo se conectan más con las personas, con la familia, si te llevas bien, Mm. evidentemente. Se Sí, sí, conecta sí. más con los libros, hay más lectura Sí. y se conecta más con esta gente, la gente ha cocinado más y la gente se da cuenta del Ujú. placer del producto y se da cuenta del placer de cocinar y se da cuenta del placer Y de del mundo hacer cosas para los sensorial. demás y del Mm, mundo sensorial. Es que mm, somos seres que donde la parte sensorial es tremendamente importante. El vino no es solamente un objeto, digamos, deseado intelectual, no, es un objeto de placer también y es un objeto que tiene textura, como tú has dicho antes, ¿no? Y todo esto, ujú. si lo añades con los amigos, etcétera, tiene una parte mágica. Y ten en cuenta, unido a los rituales, todo lo que es el consumo, digamos, de bebidas fermentadas con moderación, como para evadirte o como cualquier otra cosa, o comes demasiado, entonces rompes los equilibrios, ¿no? Pero disfrutar, pues sería increíble. Bueno, y sí, y es una bebida totémica en todas las civilizaciones, ¿no? Sí, Y bueno, y tal así vez es, en sí, sí. nuestra civilización nos habíamos olvidado de ese poder, ya no solo de In Vino Veritas, sino como es en indoeuropeo y Bres, ¿no? Que es el contacto, la comunicación del vino, gracias al vino, con el más allá, que es algo que luego también en la cultura cristiana eh, Sí, es lo que hacemos te la digo, los comunión con rituales. O vino. sea, Mm, son los rituales, es decir, el ser humano es un ser espiritual y la trascendencia y los rituales con la música y mm. bebiendo, etcétera, etcétera, siempre hasta formado parte, digamos, de los humanos, pero es algo tremendamente antiguo y se hacía en momentos muy concretos, muy especiales, ¿no? Y esto lo llevamos dentro, en parte. Por esto, Mm. repito, que es tan importante el ser, el respetar, digamos, el vino por lo que es y no utilizar el vino para, no sé, pues para otras cosas, que sería una evasión y un consumo absolutamente exagerado. Pero en sí, digamos, es profundo, ¿sí? Y que no me has contado, el Ecam Esencia el 2015, ¿qué? Eh, de hecho, es uno de los vinos que estoy meditando más en los cambios que estamos haciendo, porque aquí sí que me gusta viajar por Alemania y me gusta ver el Esencia, que no puedo llamarlo de otra forma, digamos, porque no puedo llamarlo Spätlese, es una mezcla entre Cabinet y un Spätlese, que Ujú, sería una cosecha tardana, ¿no? Eh, mm, entonces hay dos grandes filosofías de los Spätleses, digamos, en Alemania, que serían las filosofías de maceraciones, pero sin botrytis y los vinos más botritizados, ¿no? querido. Estas son los dos estilos. Y a mí el estilo Ujú, que me gusta más precisamente son estas hidrólisis, que es como se llaman los procesos de envejecimiento para llegar a estos hidrocarburos finos, ujú, sin la necesidad de los hongos de la botritis, de Botrytis. la podridura noble, ¿no? Eh, Precisamente voy a hacer una oslese, ¿no? Que sería este sí, con filosofía más de Botrytis, en el futuro próximo, ¿no? Y entonces, sí, pues son vinos muy finos donde escogen, en Alemania se hace esto se llama Qualitat, ¿no? Los vinos que Ujú, tienen categoría superior y la categoría se hace en la uva, no en los vinos. Y en el Riesling
que es muy importante entender esto. También en el Albariño, también en el Malvasías, también en los Sylvaners, también en el Gewürztraminer. Es que hay unos compuestos que se llaman terpenos, y estos compuestos que se llaman terpenos, las levaduras no los asimilan bien, y por esto reflejan muy bien el paisaje. Y entonces de aquí que, como reflejan bien el paisaje, tienes que ser muy cuidadoso con los equilibrios, porque son variedades que en sitios fríos son muy ácidas. Y entonces, si eliges una que es de una acidez especial, tienes que dejar un poquitín de azúcar. Es como la gente que sabe cocinar entiende esto perfectamente bien, ¿no? Y entonces aquí hay una parte de azúcar residual natural. De lo contrario, sería muy difícil de ver esto de aquí, porque precisamente esta cualidad es que he elegido zonas de un ratio, de un equilibrio casi mágico entre azúcar y acidez. Son ratios del orden de 13-13, o sea que es espectacular esto de aquí, tener 13 de alcohol potencial, que solamente acaba siendo 10,5, 11, porque deja azúcar, y 13 de acidez natural. Estos ratios son espectaculares si consigues esto. Mamma mía. Que la mejor añada está siempre por llegar. ¿Qué obsesiones ahora? Bueno, más que nada, lo que ocurre es que los equipos mejoran. A ver, tú no puedes pretender avanzar rápido en los vinos porque cosechas una vez al año. Yo creo que en Kush va a brillar en 3-4 años porque nosotros ¿Más? tenemos ya dos. Sí, claramente, sí. Nosotros y somos ambiciosos, ¿eh? Queremos jugar la liga, la gran liga europea y atrevernos a esto de aquí. Clarísimamente nosotros. Sí, estamos haciendo mucha investigación, hemos invertido mucho en recursos humanos y en viñas en diferentes sitios y esto dará resultados. Y la palabra equipo, que es básico en esto de aquí, pues yo creo que tendremos una madurez. Tú sabes que en las bodegas hay un momento de más madurez. Madurez que se alcanza a base de, a veces eres demasiado perfeccionista, entonces tienes que dejar espacio, digamos. Tú sabes, cuando pintas al principio, ni que tengas una idea de un cuadro, a veces eres demasiado preciso, ¿no? Cuando tú pintas con una brocha que no tiene que ser tan fina, pero tienes más confianza contigo mismo, los brochazos son más salvajes. Y esta parte salvaje se nota en los vinos también, se nota la confianza que tienes. Yo creo que en un par de años en Cus van a haber cosas muy potentes. Digo en Cus porque en Ferrer Bovet, en el Priorato, trabajamos, como tú sabes, con viñedos viejos y yo tengo mucha experiencia con el trabajo con viñedas. Entonces, la madurez aquí es diferente, el proceso, ¿no? Hemos tenido que descubrir, que luchar, que entender qué quería decir jugar en los Pirineos y hemos tenido que ser muy humildes porque nos hemos pegado algunos estocazos serios por climatologías y por otras cosas, ¿no? ¿Sabes qué frase me viene para brindar contigo? Dime. La de Confucio, yo la utilizo mucho. La de si tus problemas tienen solución, ¿por qué te preocupas? Si tus problemas no tienen solución, ¿por qué te preocupas? Va, regálame una Es, frase. es cierto, aunque yo soy más Lao Tse quizás que Confucio, Mm. porque Confucio es tremendamente inteligente y, bueno, le gusta hablar para los demás, ¿no? Bueno, es un gran político, de hecho, un gran líder social, o sea, escribe para dirigir, ¿no? Lao Tse es más solitario, entonces me gustaría hacer una mezcla entre las dos cosas. Mira, por aquí está Vinci Licors Grau que dice que muy interesante. Luego Kitems te dice cuál será el próximo experimental, te pregunta. Pues sí, lo puedo descubrir, ¿eh? Sí, creo que bueno, el próximo experimental no lo puedo decir porque precisamente la gente tendrá una carta y vamos a jugar fuerte con los experimentales. Tendrá una carta que no la podrá abrir porque el juego podría hacer una barbaridad más grande, más o menos sería esto de aquí. Se puede hacer una barbaridad más grande y que yo te engañe. Y será un juego de Pinot Noirs engañándote totalmente a base de entender lo que es la física, es decir, cómo procesas las cosas
físicamente, cómo las tocas y habrá sorpresas, sí, sorpresas importantes. Este año tenemos con experimentales, vamos a hacer esto, vamos a hacer Ignasi me va a matar si descubro. Esto no lo puedo descubrir, pues después vamos a hacer un semillón puro, que es una variedad, digamos, Mm, que no está dentro mm. pero hacemos nada. Las botellitas para que la gente entienda cosas. No, habrá cosas muy interesantes, cosas así. Si yo quiero hacer cosas que la gente entienda las grandes posibilidades, ¿no? Que hay, lo mismo que ha ocurrido con la cocina, Ujú. que al fin y al cabo tú tienes un ingrediente y lo que haces con este ingrediente de aquí es subir la temperatura o no subirla, o lo que sea. Pero con 4 cosas, siempre, y aparte, y tú sabes que tengo el doctorado en enología, todas esas tonterías de aquí, pero si te sirve de algo, química, etcétera, etcétera, es nunca añadas nada al vino porque lo vas a destrozar todo. Solamente juega con la física. Ni que esté, ni que se pueda añadir tartárico al vino, etcétera, etcétera. Tienes que vigilar mucho añadir cosas porque destrozas equilibrios. Por lo tanto, El sí, equilibrio. va a haber vinos experimentales muy interesantes. Sabes que solamente hacemos 400, 500, 600 Ujú. botellas. Nunca se repiten, jamás. Y solamente es para que la gente, pues, se aficione al vino. Bueno, para eso tenemos los vinos, digamos, pues que se pueden consumir, ¿no? Y estos son vinos de muy poca cantidad, digamos, ¿no? Pero sí, nuestra parte débil es el marketing, pero si tenemos fuerte, digamos, la investigación y el poder comunicar cosas Ujú. y sí, Ujú. vamos a hacer cosas experimentales muy, muy interesantes. Sí. Y también te preguntan si Ramsay en el Priorat. En el Priorat tendremos una sorpresa que con Sergi Ferrer Salat estamos probando. Vamos a sacar un dulce que hemos hecho cada año dulce desde el 2005. Entonces, a partir del 2000, aparte oxidativo, a partir del año, no sabemos, con Sergio lo tenemos que probar y decidir, pero quizás el año 2023 o así, a partir de los 17 o 20 años de barrica, vamos a sacar el Ujú. vino. Y empezamos con un Macabeo centenario, eh, como un vin de paille, un soif. Sí. Va a ser muy interesante, sí. Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Qué malito que eres. Escucha, yo no querría, pero nos tenemos que ir despidiendo. Pues, bueno, nos despedimos primero. Eh, que hemos pasado una época muy mala todos. El mundo de la restauración lo ha pasado muy mal. Mucha gente lo ha pasado muy mal. Lo peor es la gente que ha perdido familiares. Ujú. Y esto es muy serio. Hay que recordar a todo lo que han esfuerzo de todos los médicos y todo el equipo sanitario que lo ha pasado fatal, ¿no? Y bueno, ahora tenemos todo este tema económico que esperemos pues que poco a poco lo vamos a todos pongamos nuestra parte y yo creo que tendría que cambiar unos ciertos valores. Los valores son muy importantes en la vida y el respeto por la naturaleza, el respeto por los demás, pues creo que es esto lo que así me querría despedir. Y invitaros a quien quiera venir al privado, quien quiera venir a los Pirineos, un abrazo a todos muy fuerte y gracias Michelle por este rato y te mando un abrazo a ti también muy fuerte. No, merci por tu energía, por tu serenidad y por explicarnos cosas difíciles de una manera que las podamos entender y sobre todo degustar a través de tus vinos. Bueno, sé enólogo porque nos haces disfrutar mucho, pero si no también como psicólogo, como guía espiritual, todo eso también muy bien. No pretendo, no pretendo tantas cosas. Pero nos Nada, adiós a sirves. todos O y sea que muchas gracias. un abrazo. Gracias, gracias Un abrazo a Jacob, todos. gracias Una Raúl, abrazada. gracias Adeu. a tots. Adeu, guapo. Adeu. Adeu. Adeu.